Saludamos a esta hora a Frei Muñoz, el subdirector de la misión de observación electoral MOE. Frei, gracias por estar con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Frei Muñoz, pues me habían dicho que Frei está ya con nosotros, pero bueno, no sé. Frei, si está con nosotros, con él vamos a hablar de lo siguiente. Veamos nuevamente la ICAR con la que hacemos la presentación nosotros hoy de uno de los temas que tratamos en toda esta cantidad de información que les presentamos. Con Frei queremos hablar de esto, que me gusta mucho por este ICAR, digo yo, que nos ha hecho José. Noticia del día, pues, elabora esta, la que estamos viendo ahí, la noticia del día en esta ICAR, el 53% de los colombianos reciben noticias falsas y se las creen. Análisis sobre la desinformación con el subdirector de la MOE, Frei Muñoz. Bueno, lo cierto es que es así. El 53% de los colombianos reciben noticias falsas en nuestro país. Y hay un porcentaje mayor a nivel mundial. El 62% personas del mundo reciben noticias falsas permanentemente. Y de esos 62%, 53% en Colombia. Este es un resultado del informe de riesgo mundial del Foro Económico Mundial del año 2024, a propósito de la desinformación, a propósito de la alianza que se está llevando a cabo en estos momentos maravillosa, de ella venimos hablando desde ayer con júbilo, entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades que apoyan, entre ellas la misión de observación electoral MOE. ¿Estamos nosotros ya, Frei? Todavía no. Entonces, sí, señor, ya se encuentra don Roger Frei, ya lo podemos ponchar, José. Saludémoslo, claro que sí. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Roger, a todos. ¿Qué tal me ven ahí? Sí, señor, muy bien. No, porque es que me tocó darle la vuelta como al aparato que tengo, porque no reconocía como el darle la vuelta, entonces no sé cómo puedo estar enfocado porque no estoy viendo la pantalla. Ya por fin, está un poquitico tirado a su izquierda, a la suya. No, no la mueva. Bueno, lo está moviendo para encuadrarse. Eso es lo que nosotros decimos. Sí, exacto. Gracias. ¿Qué tal ahí? Muy bien, señor. Gracias. Qué pena. Listo. Lo vi con bufanda puesta y se me afectó la garganta a mí. Es que hemos estado afectados. Oiga, increíble. Todo el equipo nuestro ha estado afectado por la gripa. Increíble. No sé, como que está regado. En Bogotá estamos igual. Igual. Bueno. Oiga, sí, varios. Ahí están, está el equipo periodístico. ¿Dónde está Javier? Que también ha estado afectado. Bueno, acaba de salir Javier. Ya. Se va a tomar un jarabe también para todos. Bueno, Frei, qué bueno que esté con nosotros. Como decía hace un instante, estamos desde ayer jubilosos por esta decisión que se ha tomado de hacer una alianza en la que participa la MOE, liderada esa alianza por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la intención de combatir la desinformación, las fake news y crear unas mejores condiciones, ojalá con miras a las elecciones, las legislativas de marzo y las presidenciales de mayo del año entrante, en las que realmente se desescale el lenguaje violento y agresivo. ¿Cómo es ese proceso, Frei? Bien, pues Roger, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, estas alianzas son muy importantes porque no solo es la registraduría, también está la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al igual que Colombia Check y la Misión de Observación Electoral. Es decir, como un espacio plural entre autoridades, ciudadanía, de cara pues a combatir este fenómeno de la desinformación, cada uno con acciones propias, pero sí un llamado en general a todos los actores que participan en la política, pues precisamente a no desinformar, a tener también herramientas para que se pueda hacer uso de ellas y evitar proliferar esa clase de contenidos,
porque hay una gran responsabilidad por cada uno de los actores y también pues por parte de las autoridades establecer mecanismos que permitan contrarrestar estos fenómenos. Y ahí pues hay unos avances interesantes de los cuales podemos conversar. Sí, señor. Pero entonces, la invitación es para la clase política que ha venido lamentablemente utilizando toda clase de expresiones agresivas en contra del otro, porque eso da réditos políticos. Incluso han llegado al grado de decir mentiras. Van diciendo las mentiras con una tranquilidad y están convencidos de que la gente, las audiencias, les creen las mentiras. Pero entonces ahí también juega un papel muy importante la comunicación, el periodismo. Ese sí que tiene que hacer una labor bien importante para ayudar a entender lo que realmente es verdad y mentiras, pero no está haciendo de esa manera. Lamentablemente muchos medios de comunicación, y hay que decirlo, especialmente los tradicionales, los masivos, pues están tan agendados políticamente que le hacen la segunda a ese juego de mentiras, desinformación y manipulación. Sí, pues precisamente, de hecho, ahí me faltó como el relato bien, en el sentido de, pues, el trabajo que se está haciendo es con los distintos medios regionales, precisamente para que ellos tengan esas herramientas, tengan conocimiento acerca también de la normatividad electoral, para poder hacer uso de las mismas y tener claro cuál es el panorama, no ser propagadores de esa clase de desinformación, tener esa responsabilidad social de cara pues a unos comicios que pues ya de entrada están polarizados por parte de esos actores políticos. Y pues todos los actores tienen ahí un rol, un juego. El periodismo siempre será fundamental. Hay unas medidas, por ejemplo, o pautas o principios en lo que tiene que ver cómo garantizo yo esa integridad, esa información, ese pluralismo informativo, dándole cabida a todos estos actores políticos para que la ciudadanía, al consumir determinado medio, al verlo, pues pueda ver esas diferentes opciones, cómo también tiene que estar esa información dada por la veracidad, o sea, no llevar a que se generen discursos de mentira, o que muchas veces en la política es difícil cuando se trata de promesas, que muchas veces pueden llegar a ser incumplidas por diversas circunstancias o situaciones que no tienen como así en la realidad, pues eso es parte también de ese ejercicio periodístico y tener la oportunidad también de establecer un diálogo con esos actores para poder dar esa claridad, ir más allá, a veces de la sola mención, sino, bueno, buscar razones, buscar la profundidad, eso es muy importante, y pues también esa imparcialidad, ¿no? O sea, que va de la mano el pluralismo también, o sea, pues darle cabida a todos. Grace, y los medios de comunicación que están llamados a ser imparciales y a ser muy estrictos digamos que con confrontar las fuentes y determinar si una noticia es falsa o no, si muchos medios lamentablemente hoy en día no lo hacen, pues ¿qué se puede esperar de la gente que no tiene esa obligación y que simplemente recibe una noticia falsa y la va difundiendo en esos famosos grupos? Eso por un lado, y por el otro pregunta, ¿qué tanto influye a la hora de tomar una decisión electoral todas estas falsas noticias? ¿Qué tanto me lleva a mí a votar por uno o por el otro dependiendo de lo que reciba? Bien, bueno, el principio, la ciudadanía es la responsabilidad. Si bien es cierto, se ve como un sujeto pasivo, ¿cierto? Que recibe una información, un contenido por un interés que hay, el papel es totalmente activo. Activo desde el punto de vista de la reflexión que tiene que hacer frente al mensaje del ciudadano, que eso es una labor pedagógica monumental, pero también esa responsabilidad en el sentido de no propagar esa información que carece como de esa veracidad, y es un llamado como hasta que no se esté seguro de que efectivamente ese hecho es, pues no se propague. Claro, cada uno puede llegar desde su perspectiva y desde sus pasiones políticas, llegar a desarrollar todo un andamiaje de propagación porque se siente identificado con, pero sí es importante este llamado a la reflexión porque termina siendo hasta la final, a veces muchas veces como es coloquialmente lo que son relaciones humanas muy interpersonales, el chisme, ¿no? Y mire el papel que puede tener un chismoso en la sociedad y el daño que puede generar a efectos de una circunstancia determinada, que lo electoral, miren que puede llegar a ser
totalmente relevante. En el terreno pues, de las opciones políticas, un engaño, una desinformación puede efectivamente generar una decisión política. Por eso también existe dentro de esa normatividad electoral la regulación, los controles, por ejemplo, el delito de fraude al sufragante no es sí, fraude al sufragante creo que se llama, no. Voto fraudulento tampoco. Bueno, hay un delito, ahorita de pronto sí fraude al sufragante, en el sentido de que cuando hay un engaño que media la intención del voto, tiene una sanción penal. Entonces, por ejemplo, si alguien llega y propaga una información de que determinado candidato es, cuando en realidad no lo es, con el fin de afectarlo, para que la ciudadanía no vote, o si una persona que quiere mucho, para que efecto de que voten por esa persona, miren la consecuencia que puede tener en algo que pues parece a veces como no, sí es el juego ahí de la política, pero miren la consecuencia jurídica que puede llegar a haber. O lo que pasó en el caso del plebiscito por la paz. Sí, la opción del sí, la opción del no, cómo había toda una serie de posturas alrededor de ese acuerdo que era interpretado de diversas maneras. Y a partir de alguna narrativa, de un discurso que le falta a veces cargas de profundidad para conocer verdaderamente las consecuencias acerca de cuál es el llamado siempre. Oiga, pues ciudadanía, lea, ¿cierto? Lea lo que tiene que ver con el acuerdo. En un caso de lo que son elecciones, por ejemplo, presidenciales, leas el programa de gobierno del presidente para ver qué son sus propuestas y si son afines, porque en ese terreno deberían estar las discusiones políticas, como en el terreno más de las políticas públicas, de la viabilidad de las mismas ideas de país muy en los sectores que pues marcan el desarrollo como Estado. Eso es muy importante. Miren, por ejemplo, que me pareció muy interesante ayer lo que se hizo en este escenario que nos convida por parte del Registrador Nacional del Estado Civil, la importancia de una medida institucional para prevenir precisamente la desinformación y es la publicación del E14 de Claveros. Para pues, Roger, la ciudadanía en general, existen 3 formularios y yo creo que algunos de ustedes pueden haber participado como desde su labor periodística o también desde el lado de la ciudadanía como jurado de votación y son 3 formularios que se llenan, pero uno solo verdaderamente es el que tiene validez en el momento de los escrutinios. Entonces, cuando se da esa transmisión, la transmisión tiene defectos, ¿cierto? Eso fue un problema que nos pasó en 2018 y en 2022. Entonces, no se cansaron a publicar todos los resultados, entonces nos están robando las elecciones. No es cierto. Las elecciones solo se definen en el escrutinio. Miren que desde ahí ya viene una desinformación. La ciudadanía no conoce muchas veces el proceso electoral y dice, nos están robando las elecciones. Sí, porque hubo un error de transmisión por un diseño de formulario. Veguemos desde la autoridad a corregir el diseño del formulario para que no pase en futuros procesos. Creo que esa es una reflexión ya que tiene que hacerse por parte de la registraduría de cara a este proceso 2026, pero la desinformación está en decir, nos están robando. No es cierto. Ahí no hay un robo. Entonces, el llamado es a que la ciudadanía conozca y prevenir, ¿no? Ahora, en lo que dijo ayer el registrador, vamos a publicar el E14 de Claveros, que es el que verdaderamente se escruta. ¿Qué permite eso? Que la ciudadanía tenga esa información, y especialmente los actores políticos, de primera mano, y que no se sujeten a tener como una consolidación de resultados a partir de un E14 el que se cuelga es el de delegados, que carece muchas veces de la información por los defectos que existen al existir esos 3 formularios, porque los jurados no lo diligencian de igual manera. Entonces, ahí eso es una medida muy interesante. Si se logra publicar en tiempo real, créanme que es un avance grandísimo, no solo para reclamaciones, sino para la verdad electoral y la labor que realizan los partidos políticos. Parte de esa desinformación, entender quiénes son los que escrutan a la final, no es la registraduría, son la misma ciudadanía. Entonces, mire que volvemos al ciudadano, la importancia de su rol y la función que se realiza cada uno desde la sociedad, y en eso pues el proceso electoral termina siendo muy importante, clave, la base. Un saludo especial. Frente a todo este tema de las redes sociales, donde cualquier persona puede colocar cualquier noticia, sea verdadera o falsa, y donde hoy la rigurosidad de ese lector es menor porque no contrasta si la información es verdadera o falsa, pues obviamente, y como lo ha manifestado al principio nuestro director Roger Vélez, pues esto es aprovechado por campañas políticas, por candidatos, por demás, para hacer información que permita afectar a su contrincante y así poder aumentar en votos. Pero hay sanciones hoy ejemplarizantes, frente al que haga este tipo de comentarios, este tipo de acciones, porque es que uno siempre ve, y lo hemos visto acá, por ejemplo, pasó con un concejal del Centro Democrático acá en Medellín que publica cosas y lo único que lo ponen a hacer es a rectificar
a través de las mismas redes pues la información y no pasa nada más, no hay un castigo que uno diga sanciones, que uno diga sí, va a haber una sanción porque esta persona está desacreditando al otro, le está dañando el buen nombre al otro inclusive sin un castigo, digamos, ejemplarizante. Por ejemplo, decir, usted ya no puede hacer parte de esta carrera hacia la presidencia de la República, hacia una alcaldía, hacia una gobernación. ¿Qué está pasando con el tema sancionatorio real, Frey? Porque es que uno no ve que esto como que avance. Hoy todo el mundo habla mal de todo el mundo y no pasa nada, simplemente rectifique. Y esa rectificación muchas veces no tiene el mismo impacto que ese primer anuncio o que esa primera noticia falsa que salen a través de redes sociales. Sí, pues tú narras la situación totalmente verídica en lo que tiene que ver con el andamiaje, si se quiere, judicial. Cada uno, pues desde diferentes aristas o autoridades que pueden llegar a tener competencia como la Procuraduría o lo que tiene que ver ya con la Fiscalía. Y sí, es un terreno difícil de tratar, primero porque si se mira desde el punto de vista penal, eso tiene posibilidades de conciliación y esas retractaciones que se señalan. Entonces, hay unas instancias que llevan a que no haya como esa sanción, si se quiere, ejemplarizante de una cárcel o acompañada de multa, sino bueno, rectifique usted para que el contenido sea pues ya rectificado, ¿sí? Pues, esa es como parte de esa situación que se presenta frente a esa clase de contenidos. Y especialmente ahí es un terreno como que estamos tratando todavía de comprender lo que es la libertad de expresión. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y cuál es el límite? Porque pues ahorita hay, de hecho, los grandes medios multinacionales como Facebook y todo han quitado restricciones que se tenían bajo ese pro de la libertad de expresión y pues bueno, el límite cada vez se va corriendo más, ya llegando pues al raye con lo que tiene que ver con el discurso de odio que puede llevar a procesos efectivamente de violencia muy enfocada hacia grupos poblacionales, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con prácticas ya de racismo que pueden llevar a una violencia contra los mismos o contra mujeres, contra población diversa. Entonces, en ese sentido, es complejo la situación. Ahora, pues hay otro nivel que creo que nos tenemos que seguir trabajando y que se han hecho aquí procesos en la sociedad que han sido liderados también desde la administración pública en lo que tiene que ver con esa sanción social, ¿no? Con la sanción moral y la importancia, volvemos a lo mismo de esa pedagogía en que la ciudadanía reconozca ser un actor importante que precisamente está siendo el que recibe ese tipo de información para poder llegar y ponerle un control, generar esa sanción social que en términos electorales se daría a través del voto. Y ahora, en ese intermedio, pues tenemos los partidos políticos y las campañas. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué se prestan para? Y lo mismo, por ejemplo, el acompañamiento que tienen por parte de los periodistas o de las personas estrategas de comunicación, de cómo muchas veces se recurre como a eso que en política se habla como lo maquiavélico, ¿no? Importa el fin, no tanto los medios, ganar las elecciones como sea, despertando que eso también es un problema también de sociedad, ya en su conjunto con todos los actores, sea que usted tenga un rol de autoridad pública, un rol de candidato, de ciudadano, de qué es lo que nos despierta a nosotros esa motivación de actuar, que ese actuar, ahí sí, o sea, cómo yo me comporto frente al otro, ese respeto, que no me importa en respetarlo, no me importa estigmatizarlo, porque me importa es una finalidad más egoísta, más propia, aún a costa de mentiras, engaño, que eso es gravísimo, ¿cierto? Ese un falso testimonio que también tiene unas consecuencias de carácter penal, aunque bueno, eso es más en términos judiciales, pero es eso, o sea, también una cosa muy ética de la sociedad que también es otro proceso que se tiene que estar haciendo. Es que son tantas dinámicas porque la sociedad es compleja que tiene que unirse como factores para combatir esta clase de fenómenos y cada actor también tiene unas posibilidades desde el rol, por ejemplo, que se está haciendo en este momento aquí a través de este medio tan importante, de llegar y difundir esta clase de reflexiones y podernos preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo vemos? Habrán otros sectores, ¿no? Ya hablamos de la autoridad, labor ya, por ejemplo, los medios de comunicación ya tradicional, la televisión, que es una labor también que realiza la CRC, estos proyectos de la sociedad civil y otros actores que pueden estar ahí involucrados en estos temas que miren que son en realidad muy complejos. Frey, buen día, cordial saludo. Dos asuntos.
El primero, ¿cómo combatir una tendencia que se ha vuelto recurrente y exitosa? Y hablo de los fake news, porque eso le gusta a la gente, eso da mucho like, y no tanto es así que cuando hay fake news, pues las llamadas bodegas se activan, y eso genera un tipo de reacción en cadena bien interesante desde el punto de vista comunicacional, pero bien peligroso desde el punto de vista social. Entonces, digamos que cómo atacar y desmentir y desmontar una estrategia de comunicación que ha sido muy exitosa en redes sociales sobre todo, y que incluso debido a ese éxito muchos medios la replican y la dan como cierta. Y lo segundo, en esta ecuación que ustedes plantean, ¿dónde está el empresariado? Si lo está, me explica cómo funciona, porque son los dueños de los medios corporativos. Bien, pues bueno, en la viralización de esta información es complejo el control, ¿no? O sea, el poder llegar y establecer mecanismos de regulación porque pues no se alcanza a dimensionar el fenómeno, tal vez el que tiene como el uso de esa herramienta desde el punto de vista de administrador, que terminan siendo grandes multinacionales, que ahí ya tenemos un problema. O sea, por ejemplo, uno podría plantear, no, pues ante ese contenido viral, como con unas máquinas, porque tocaría utilizar ya también máquinas para máquinas que permitan localizar como toda esa información y neutralizarla de algún modo, ¿cierto? Pero es algo como que se consume de una manera tan inmediata, tan instantánea, que lleva a que esa solución sea muchas veces inválido, no solo porque el empresario, ¿cierto?, que está detrás de él no le interesa, ¿cierto? Le interesa tal vez generar ese medio porque le permite perfilar ya con los criterios de consumismo de lo que venden como productos alrededor de todas esas estrategias que se mueven en medios de comunicación. Entonces ahí como que hay un terreno muy, muy difícil de abordar porque es algo muy instantáneo y que de hecho se dio y ya usted al otro lado del mundo está consumiendo la pantalla. O aquí en el país, inmediatamente usted está porque las personas están conectadas en tiempo real y están consumiendo. Entonces, yo creo que parte de la posible solución entra acá, ¿cierto? En ese que está consumiendo, ese ciudadano que debe decir, no, esto carece de unos elementos que me permitan a mí replicarlo y manifestar ese rechazo. Pero mire que aquí termina siendo como algo así, como muy, muy del deber ser, ¿cierto? Cuando al pronto el que está consumiendo y está a favor de esa tendencia que es un fake news y va en contra de ese político que yo no quiero, repliquémoslo porque eso es así y yo me siento identificado, que esas son las pasiones que se despiertan. Y ahí es donde se complejiza la cosa porque no tenemos posibilidad de, sino de pronto es el que puede estar más abocado a tener como si será, no será, es el que está en cierta manera como en un momento de escoger, ¿no? De si esto es, no es, como un ciudadano más reflexivo, que a eso deberían llegar todos. Bueno, eso puede ser parte. Ahora, la sanción para el que está emitiendo, buscar en esa cadena, ¿cierto? Hay un momento que efectivamente a través de estos medios se puede identificar quién es el que está generando eso. Y ahí debería actuar la autoridad. Desafortunadamente, si se trata, por ejemplo, de autoridad electoral, no tenemos una regulación en ese aspecto. Y cuando se hacen algunos requerimientos ya muy posteriores de alguna desinformación o alguna propaganda extemporánea, los grandes multinacionales no responden. Si no les interesa el tema, se sienten lejanas, no están cobijadas por la regulación colombiana, entonces ahí se pierde parte de ello. Ahora, usted dice, el medio, ¿cierto? Ese medio tiene que tener una mayor responsabilidad, son en principio profesionales de la información, ¿cierto?, que están ahí precisamente a través de una herramienta o, por ejemplo, si están usando el espacio electromagnético, aún con una regulación mucho más fuerte, que deberían tener unos ejercicios de control, de verificación antes de emitir y propagar. Y de hecho deberían ser los primeros llamados a controvertir o si se quiere señalar de cara a todo el público de que esa información no es cierta. De hecho, eso termina siendo un medio de control muy importante. ¿Hasta qué punto se quiere ser parte de ese ejercicio de moderación? Pues ya mira que depende también de cómo ese sector de comunicación o ese medio está a favor o en contra, porque también hay que reconocer que los medios tienen intereses detrás, porque también hay unos proyectos económicos, ideológicos,
Y ahí también es un reconocimiento por parte de la ciudadanía de qué es lo que está consumiendo, de qué intereses se manejan, qué clase de información, y pues una invitación es siempre a como ver diferentes clases de posturas para poderse hacer una idea mucho más informada. Pero sí, o sea, mira que entra uno a explicarlo y uno como que sienta bases, pero entrar a decir esto tiene una solución difícil. Creo que es cada uno en su conciencia y en esa suma, como actores racionales, si se quiere, para llevar a un desarrollo pues, de sociedad. Frei, usted mencionaba a Colombia y Check como uno de los aliados para este propósito, y uno ve los esfuerzos que ellos hacen por tratar de verificar la información falsa, verificar realmente si la información es falsa o no, y en muchos casos ellos hacen publicaciones diciendo esta información no es precisa. Pero a propósito de lo que usted venía mencionando y de la pregunta que le hacía Javier, ¿no es momento de endurecer un poquito las sanciones? Porque usted lo decía al principio, sí, libertad de expresión, sí, pero ¿hasta qué punto? Y si no hay responsabilidad, entonces, ¿cómo no voy a tener yo sanciones si estoy difundiendo información falsa? ¿Será que nos falta legislar sobre el tema? Ese es un debate siempre muy vigente, no solo en este aspecto de la desinformación, sino en muchos ámbitos de la sociedad, en lo que tiene que ver con las sanciones, y bueno, puede ser de diferentes tipos. Uno sí considera personalmente y desde la misión de observación electoral que es necesario que la autoridad electoral frente a los actores políticos sí tenga una mejor regulación y unas posibles sanciones en torno a esas situaciones que se pueden estar presentando de desinformación cuando llegan a ser verificadas, porque ahí no hay competencias, o sea, ahí no hay claridad. Lo que tenemos simplemente ahorita en términos de regulación es que usted está reportando en términos financieros, prácticamente termina siendo eso, ¿cierto? O si usted lo hace de manera extemporánea porque implica un gasto que le está sirviendo a usted para efectos de luego su candidatura. En ese terreno estamos simplemente en la propaganda electoral y todavía no hay mayor transparencia porque no se conoce bien qué recursos se están dando a influencers, a los medios de comunicación, si verdaderamente está reportando todo. Ese es un aspecto, pero deberíamos pasar a ese otro terreno del contenido, ¿no? Identificar, tener unas pautas muy claras, lo mismo con el uso de la inteligencia artificial, una regulación, un marco normativo con unas posibles sanciones, que miren que en ese terreno estaríamos tal vez en un terreno de multas, y lo mismo por parte de las organizaciones políticas que tienen unas facultades también sancionatorias. Ahí también se tiene que hacer un trabajo importante porque ellos tienen organismos de control y deberían tener unos protocolos de actuación política, que eso es un trabajo también muy importante, y aprovecho este espacio que se está haciendo con la Defensoría del Pueblo, que se está avanzando hacia un compromiso por una democracia mucho más, si se quiere, transparente, ¿no? Como libre de violencia, de desinformación. Esos son aspectos que estamos trabajando ahorita metodológicamente para poder tener un diálogo con las organizaciones políticas y los candidatos, especialmente de presidencia, a efectos de que estas elecciones pues tengan ya un nivel mucho más alto de estándar, de si quiere, de calidad democrática. Eso es un aspecto importante. Ahora, si entramos al otro terreno sancionatorio, que es lo penal, miren la dificultad. O sea, primero la clase de delitos, ¿no? En el que le señalaba de que todavía no recuerdo si creo que es fraude al sufragante, o no, fraude al sufragante, voto fraudulento. Sí, mira que se me fue el delito como tal, pero que les digo, el que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano vote en determinado sentido. Digamos lo más fácil para de cara a la ciudadanía, que más que el tipo penal es, oiga, ¿qué es lo que se sanciona? Sí, las dificultades que existe para establecer a veces el comportamiento, ¿no? O sea, que yo voté porque es que me recibí a partir de esa desinformación. Bueno, eso es un terreno. O digamos el terreno de la injuria y la calumnia, ¿cierto? Se le vemos las penas. Lo que ha buscado ahorita, por ejemplo, los proyectos del Ministerio de Justicia de algún ministro y hasta conversaciones en el terreno del legislativo, lo que tiene que ver es que quitemos esos delitos. Ese es el último proyecto de reforma a la justicia tenía esos aspectos, que de pronto me he desconectado un poquito de ese debate, pero lo que se ha buscado antes, mira que es antes quitarlos y dejarlos en otro terreno será, porque se ve como que muchas veces esos ataques y eso puede llegar a ser parte de esa libertad de expresión y no debería ser que una persona vaya a la cárcel por eso, ¿sí? Por lo que implica una sanción penal y que el derecho penal es como lo último. Entonces, esto, ahora, elevar penas. Ese es el debate de siempre. O sea, ¿por qué no subimos las penas para que los malhechores tengan mayor una sanción y estén allá guardados? Entonces, reconocer que las cárceles son escuelas criminales, ¿no?
que ahí Sí. no hay una cosa de resocialización, y lo que Sí. implica y la proporcionalidad. Entonces, pues bueno, esos son asuntos bien de avanzar en ello. ¿Cuál será el delito que usted ha querido decir? Perturbación de elecciones, vamos a recordar algunos. No, No es espérame corrupción que- subrogante, no, corrupción de espera, su lo busco. voto Tampoco, no, subrogante, corrupción. voto Constreñimiento no es. Voto fraudulento, no. Favorecimiento a votos es lo que hace el jurado de votación, vota más de una vez, vota sin tener derecho, no. Yo siento que sí puede ser fraude al sufragante, porque el otro es fraude en institución de cédulas, creo que sí es fraude al sufragante. ¿Sí? ¿No es Sino que constreñimiento al elector? ¿Constreñimiento no, al elector? el constreñimiento es cuando tú tienes amenazas, presiones, ¿sí? Cuando tú presionas a un Sí. ciudadano para que vote en determinado sentido. La corrupción es cuando tú le das un dinero, una promesa, un contrato a cambio del voto, ¿no? Tiene que ser muy claro. Perturbación, mira que en perturbación, hablando ya ahorita de delitos si se quiere, en perturbación del certamen democrático sí se puede presentar un engaño, ¿no? Esa es una de las hipótesis. El que mediante maniobra engañosa también perturbe una elección, eso puede pasar. Sí, pero ya es como un todo. Ahí hay puede haber una situación de desinformación que puede llevar, por ejemplo, una perturbación de certamen democrático como delito. De hecho, es la pena más alta. Cuando, por ejemplo, se dice, no, en tal municipio no va a haber elecciones, muy macondiano, no va a haber elecciones porque el presidente de la República lo dijo. Y todo el mundo tiene que llegar y guardarse, porque también hay una situación ahí de orden público. Entonces, y esa información carece de realidad. Eso sería una perturbación de certamen democrático, que de pronto el ejemplo le falta un poquito más de contenido, pero ahí podría presentarse el que a través de un engaño, de una desinformación, logra que una elección, todo, se perturbe. Ese Sí, sería señor. Rey, vamos a escuchar un momentico el comentario que hace Hernán Penagos, el registrador nacional del Estado Civil, a propósito de la presentación en Medellín de esta alianza entre la registraduría, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con la participación de la MOE, Misión de Observación Electoral y Colombia Check. Esto dice muy corto. Poner de presente un tema que inquieta hoy al planeta entero, y es el tema de la desinformación, la importancia que tiene combatir la desinformación como mecanismo para garantizar la democracia y, si se quiere, para fortalecer las instituciones. Luego, se trata de una gran iniciativa que sin duda destacamos, que agradecemos desde la registraduría y que nos va a ayudar mucho para que de cara a las elecciones del año entrante podamos tener muy claro hacia dónde vamos a conducirnos desde el punto de vista democrático, pero también cómo y de qué manera vamos a enfrentar las noticias falsas y la desinformación, que es un tema, insisto, muy importante y relevante en la región. Es muy importante destacar que del lado de la desinformación está el lenguaje de odio. Yo he dicho, el odio no puede tener la última palabra. El lenguaje de odio termina no solamente con agresiones verbales, sino que al final se vuelven agresiones materiales en la humanidad de las personas. Luego, aquí debemos entre todos trabajar para combatir ese lenguaje, para hacerle frente a esas circunstancias que están hoy dividiendo a la sociedad. No olvidemos que uno de los temas que más destaca el Foro Económico Mundial como temas importantes y de riesgo para la humanidad tienen que ver con la polarización y con la desinformación. Luego aquí tenemos que ocuparnos todos, y es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto para desescalar el lenguaje y el odio. Aprovecho de seguir esto que estamos cooperando con Fali Muñoz y que acaba de plantear el registrador nacional del Estado Civil. Para ser mejores, nos tiene que inspirar. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Y a ser mejores. Rey, al fin y al cabo, por todo lo que hemos hablado con usted y por todo lo que sabemos en la realidad, no obstante las buenas intenciones, porque nosotros aplaudimos esta buena intención, esta alianza que ustedes hacen, a pesar de ello, de las buenas intenciones, vuelvo y digo, finalmente esta es en la gente, en las audiencias, en los receptores, los que realmente aceptan o no aceptan, porque hay que reconocerlo, hay tanta desinformación que finalmente los niveles de cualificación de las audiencias son muy bajas. El nivel crítico es muy bajo. El nivel de enajenación es muy alto, porque la polarización ha logrado eso,
ha logrado construir guetos, si se quiere. Hay una expresión que aquí utilizamos mucho, que suena dura y todo, pero hace parte del discurso que existe en torno a la teoría de la política, que es el de la estupidez colectiva, que es una expresión que viene de un señor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que decía a propósito del régimen nazi y de lo que estaba haciendo el régimen nazi a ojos vistas, la manera tan evidente, agresiva y flagrante de violar derechos humanos, que él decía, ¿por qué le aplauden a ese monstruo? Porque no tiene vuelta de hoja. Suena a una calificación hoy que podría decir cualquiera, pero es que ustedes los periodistas no pueden calificar, pero ¿cómo usted no puede calificar a el monstruo que fue Adolf Hitler? Entonces él hablaba de la estupidez colectiva. ¿Cómo es que la gente aplaude eso? Ahí hay estupidez colectiva. Y hoy, en la polarización, no solamente de Colombia, sino que la que existe en el mundo, pues hay estupidez colectiva en torno a gente que aplaude evidente mentira, evidentes falsedades, porque adora a sus líderes políticos, por ejemplo. Entonces, esto es absolutamente difícil de, digamos, destruir, entre comillas, si la gente no está preparada para informarse mejor. Y peor, no solamente la información, sino tiene cultura política, que va un poco más allá de la información. Entonces, finalmente ahí en la base es que debería hacerse el trabajo. Y yo creo que esta alianza no está apuntando a eso, está apuntando a esa pedirle la buena voluntad a los políticos y a los medios de comunicación que desescalen el lenguaje violento y que no desinformen. Pero ahí abajo, ¿qué? Yo creo que la acción es multifacética, porque sí, o sea, hay un trabajo ahorita en términos institucionales con los medios que tienen grandes audiencias, ¿no? Y pues de pronto estos medios es a través de estos medios lo que si se quiere tradicionales, porque existe una dificultad grande con lo que tiene que ver con esos nuevos canales que ni siquiera ya no son tan nuevos, mira cuántos años llevamos, a través de todo lo que son espacios muy propios a través de estas redes sociales, ¿cierto? Como YouTube, especialmente. Entonces, ahí es parte, por ejemplo, de esta entrevista, de que mire que a razón de esa actuación, de esa alianza, se está teniendo esta conversación y aquí las personas que nos puedan estar viendo tienen también una nueva información y de pronto una nueva reflexión a partir de. Ahora, nosotros, cada uno de estos actores tiene unos roles normalmente dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones no solo está haciendo este proceso, sino tiene pues toda esa labor de liderazgo de regulación con los medios que usan el espacio electromagnético, pero tenemos otras alianzas para hacer unas cartillas, no solo a los medios de comunicación, sino también a la ciudadanía, para que esté mayormente informada. Y hace parte también como de esas reflexiones que estamos logrando a través de estos espacios, articular eso a estos propósitos de pedagogía. Nosotros normalmente la labor que realizamos, por ejemplo, como MOE, hacemos también, a partir de esta información y todo lo que estamos manejando, que ahí uno se va enriqueciendo esta conversación con ustedes, que es tan importante. Entonces, uno ya dentro de los otros espacios donde participa, a partir de esto que uno conversa, reflexiona, llega y lo transmite, o la labor que hacemos nosotros con la ciudadanía propiamente dicha en la labor de observación, porque ahí hay una labor profunda con todos esos observadores que se trabajan precisamente para generar esa conciencia en lo político, no solo, pues sí, el cumplimiento de reglas electorales, especialmente para un día electoral, pero también hace parte de estas reflexiones, ese ejercicio muy, si se quiere, ético, con unas pautas, unas reglas muy claras de comportamiento para efectos de tomar decisiones en camino al voto. Lo mismo que hace, por ejemplo, y que ya se señalaba Colombia Check, que pues bueno, con los recursos limitados que siempre tendrá de verificar ese contenido y tener el portal y llegar y trabajar con los medios para decirles, miren, entonces sí, es un escenario que permite reflexiones, que permite retroalimentaciones, pero luego también se divulga de otra manera, la labor de la registraduría. Miren que con ese solo hecho de publicar un E14 de claveros, si la logran, que yo a veces por procedimiento digo, bueno, quiero verlo, como observador electoral quiero verlo cómo va a funcionar, me parece que es una cosa tremenda con esa sola acción en términos electorales.
en lo que tiene que ver con la transparencia electoral y la información que tienen los actores políticos. Y bueno, eso es parte de la lucha. Cada uno ahí sí, como dice, aporta ese granito de arena, y lo que decíamos en algún momento de esta conversación, o sea, hay otros actores, hay otros espacios que precisamente brindan al ciudadano como esa cualificación, que no se queda solo como en el terreno de lo comunicativo, de la información, de lo político, sino que trasciende mucho más allá, ¿cierto? Y yo sí lo marco mucho desde lo que puede ser el sentimiento de las personas, pero es difícil porque cada uno crece con las pasiones. Vivimos en una sociedad, tú dijiste, o sea, con esos términos de qué clase de sociedad tenemos, o sea, en el sentido de que muchas veces se convive con la corrupción, con muchas cosas, con muchos fenómenos, y se termina siguiendo, alimentando como ese monstruo grande que siempre relatan como la hidra con tantos brazos, bien monstruoso y todo el cuento. Entonces sí, pero es un proceso. Eso es otra cosa, Roger. Y pues compañeros ahí también de la mesa. Esto no es una sola generación, estos son pasos. Y mire que esos pasos muchas veces se ven como retraídos cuando llega una nueva tecnología, llega una nueva situación, y las cosas pueden ser usadas como tanto para lo bueno, para lo malo. A veces es calificar que lo bueno y lo malo, cuando todavía no se tiene toda la información, y a veces se necesita indagar y los tiempos no dan para indagar bien. Entonces ahí es como la prudencia, ¿no? Un llamado a la prudencia. Sí, aquí hablamos mucho pero esto no más nos lo inventamos nosotros, usted lo acaba de sugerir. Entonces, a largo plazo, pero hay que empezar ya. Sí. Y bregar a convencer a algunos loros viejos, permítame la expresión, algunos loros viejos que quizá cambien, que es muy difícil. Usted lo ha vivido, Freya, ya en su entorno familiar con seguridad, o en su entorno de amistades y de colegas. Ahí usted o sea, usted ve personas tapias, perdóneme la expresión, es que suena agresivo. Sí, estamos hablando de desescalar el lenguaje y no ser agresivo, pero la palabra tapia, yo no sé si utilizará en la sabana cundiboyacense, pero aquí hablamos de la tapia que no la penetra nadie, ¿cierto? Y usted les da razones y les explica y les muestra y les demuestra. No creen en nada distinto a lo que ya creen. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, con estos loros viejos definitivamente es muy difícil, aunque hay loros viejos muy inteligentes, que es lo que uno busca. Qué rico uno, por ejemplo, con esta conversación, pellizcar a los otros. Uy, mucha gente, que diga, ay, sí, señor, ¿sabe qué? Yo no había pensado en ello. Tiene razón. Bueno, ¿sabe qué? Voy a pensarlo mejor y con seguridad puede cambiar de opinión. Eso es lo que hay que hacer. Antes de darle la palabra, lo quería decir, de todas maneras hay que empezar ya mismo con nuestras futuras generaciones, con la educación en los niños, con cátedra de democracia, que hace mucho rato, desde la Constitución del 91, se ha venido hablando de la obligatoriedad de una cátedra democrática en nuestras instituciones educativas, desde la educación básica, que los niños empiezan a entender qué es nuestra Constitución, cuáles son los principios, los valores, los derechos, cuáles son los deberes, y empieza entonces a hablar, por ejemplo, del derecho fundamental a la libertad de expresión, y se le explique que es una obligación constitucional, pero al mismo tiempo se le diga, claro que es que tiene que haber un elemento ahí, que es el de la responsabilidad, y entonces ya esos niños empiezan a entender cuando crecen y son periodistas, a que van a ser libres, pero responsables. En fin, por poner un ejemplo. Entonces, ese es el camino largo que hay que recorrer, pero hay que hacerlo ya. Aunque, vuelvo y digo, con la esperanza de que algunos loros viejos aprendan a hablar. Pero mire que los loros nuevos también, o sea, los loros jóvenes también tienen un ímpetu, una cosa, y muchas veces también por esa inmadurez se casan con una idea, ¿no? Y son más fáciles de condicionar. Entonces, eso aquí, pucha, hasta las barreras generacionales, cada una con su complejidad, también tiene dificultades, ¿no? Explíquele a un joven que eso no es bueno, ¿no? Hasta que no se estrella. Ah, bueno, pero bueno, estamos en esas. Y sobre todo con la dificultad de esto, que precisamente para ir redondeando esta conversación, esto es que usted lo vio aquí, pero es que yo lo vi. Estoy recordando a McLuhan, por allá, cuando yo empecé a estudiar periodismo, pero hace años, yo soy muy viejito, yo creo que soy mucho más viejo que usted, Frey, y nos hablaban de la aldea global, por ejemplo, y nosotros entendíamos eso. Hasta que un día
entendimos por nuestra realidad, que era el cuento de McLuhan, un visionario de la comunicación de la aldea global, pero también decía, lo que no se ve no existe, recuerdo yo tanto eso. Si usted no lo ve en televisión, cuando se hablaba de la televisión, se hablaba de 2 canalitos de televisión, 2, o 1 incluso, y luego cuando fue 2, qué júbilo, ay, es que yo puedo hacer así, y veo otra cosa al otro lado, ¿qué es esto? Y gritábamos, y decía entonces McLuhan, incluso antes de todo eso, lo que no se ve no existe. Y hoy, pues estos muchachos no lo ven en 2 canales, sino en toda clase de bombardeo de información que tienen por montones en esto. Y lo vieron ahí, si lo vieron, existe, es eso, ¿en qué más voy a creer yo? En fin, pero bueno, es un proceso. Por eso, y de todas maneras, usted lo dijo ahorita, esta alianza entre ustedes, pues por lo menos nos lleva a reflexionar, y no solamente a nosotros acá, sino que seguramente muchos medios más, muchos periodistas más, y mucha gente, sobre todo interesada en unas elecciones limpias, transparentes y decentes, que ustedes han trabajado siempre en torno a ello desde la misión de observación electoral, pues que con seguridad van a reflexionar. Y esta reflexión puede ganar uno que otro adepto al camino que debe ser. Esperemos que así sea, Freddy. Sí, eso esperamos y muy importante los candidatos en esto, ¿no? Porque ellos terminan siendo como esa bisagra y los que replican, o sea, cuál es su forma de hacer política, eso es muy importante que la ciudadanía evalúe. ¿Cómo está Sí. su político actuando? Eso es algo que debe de ser factor de decisión. Es una invitación que le hacemos también a ellos todos, y aquí todos los días, con una invitación permanente a ellos, señores, ustedes políticos son el mejor ejemplo, deben dar el ejemplo. Ahí yo me puse feo, no, ojo, suena feo esto, va a sonar feo, Frey, va a sonar internautas y televidentes feo, pero entiéndanlo. He ahí la importancia de, ojo, de las emociones por un lado, las pasiones por el otro, no le metan a esto polarización política, entiendan cómo debe ser. Yo hasta me puse contento cuando ocurrió lo de Miguel Uribe Turbay, no por lo que le ocurrió a Miguel Uribe Turbay, sino que toda la clase política inmediatamente empezó a hablar de desescalar el lenguaje. Y yo dije, qué pesado, me tuvo que haber ocurrido algo tan fatal como lo de Miguel Uribe Turbay, para que los políticos de derecha a izquierda y de todo el péndulo ideológico político nuestro dijera, es que somos muy violentos, muy agresivos con el lenguaje, no somos decentes y no tenemos altura, vamos a desescalar. ¿Eso cuánto duró, Frey? Eso no duró, Exacto. no duró nada. Entonces, los políticos deben tener esa verdadera misión, aunque también hay que entender algo, es que lo que da réditos electorales es decir mentiras, es generar pasiones. Qué cosa tan terrible, es una realidad, Frey. Ese es el trabajo grande, ¿no? Los trabajos de cambiar cultura es complejo porque es algo muy, muy acá que llega a la mente y pautas de comportamiento. Bueno, entonces ahí, por eso es que se habla de la larga, ¿no? De las generaciones para poder tener unos cambios generacionales, porque es difícil cambiar el oro viejo, por lo mismo, porque viene con una tradición. Bueno, Freddy, muchas gracias por estar acompañándonos aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Creo que ha sido muy placentero. Esta charla nos ha dado muchas luces. Esperemos que más medios como nosotros se unan a esta causa y de verdad pensemos no solamente en el bien común, sino en unos postulados éticos a los que estamos obligados a acceder. Sí, señor. Así es. Muchísimas gracias, Frey. Un gusto. No, señor. Aquí siempre. Muy amable. Frey Muñoz, subdirector de la misión de observación electoral. Entonces, pues, hay que tener esperanza, ¿no creen ustedes de que las cosas pueden cambiar? Pues es complicadito, por lo que estábamos viendo al final, pues hay unas tapias, por ejemplo, yo suelo decirlo, y esto suena irrespetuoso y todo, pero es que no es mentiras. Mire que hay personas que salen, por ejemplo, en redes sociales, eso me llama a mí tanto la atención, y la foto de perfil es la Virgen María, o, ¿cierto? O el corazón de Jesús,
o un arcángel. Entonces uno se imagina cuando ve ese perfil, dice, esta persona debe ser una persona compasiva, misericordiosa, ¿cierto? Cuando lee usted los textos, lo que dice, ay Dios mío, quiere matar al otro, verle regar la sangre al otro, y uno dice, pero, ¿y ese perfil entonces de dónde sale? Pues la moto, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia de esa persona con la empatía, con el amor y el respeto que, por ejemplo, una imagen de la Virgen María o de un arcángel o del corazón de Jesús o de un santo le genera? O ahora esta otra muy linda, esa que salen diciendo y salen con los hijos, con una ternura, abrazando a los hijos. Soy padre de familia. La familia es lo mejor, visión. Y lee uno lo que escriben. Quisiera destruir la sociedad. La sociedad que debe ser mejor para sus hijos. Está él aportándole, él o ella, aportándole a una sociedad pervertida, dañada, inmisericordia, falta de compasión. O sea, lo peor, yo para mis hijos quiero una mejor sociedad, pero la sociedad que estamos construyendo a través de medios de comunicación y redes sociales y a través de la política, muchachos, esa no es la sociedad que yo quiero para mis nietos, ¿o no? A veces las redes sociales y en especial X se comporta como una cloaca, don Roger. Sí, así es. ¿Qué es una cloaca? Una cloaca. ¿Qué es una cloaca, Javier? Pues es el lugar donde se depositan las, en su mayoría, las heces de los... La mierda. Exacto. ¿Qué? ¿La qué dice Javier? Hermano. La miércoles. Exactamente. Eso lo decía el Papa Francisco, decía, hablaba de la escatología allá, la caca. El Papa hablaba de caca. Es mucha la caca que va por las redes sociales. Pero también nos decía a nosotros, a los periodistas, recuerda el Papa Francisco, decía, hombre, no difamen, decía el Papa. No injurien, no calumnien y no sean tan escatológicos. Les encanta la caca a los periodistas, decía el Papa. Entonces, si nosotros que tenemos una misión superior, supongámoslo entre comillas, digámoslo entre comillas, porque tenemos la responsabilidad de informar, y muchos de nosotros somos felices con esa cloaca, no solamente en redes, no solamente en X, sino incluso en nuestros propios medios, que vivimos de la pobre gente, la gente del común, que tiene como ejemplo incluso a sus políticos hablando las cosas más aterradoras de sus contrarios. En fin.